ciudadana ministro, profesora María Hanson, de nuestro gobernador del estado, señor José Gregorio Briceño, de nuestro alcalde, profesor José Maicabare. Para nosotros en este momento muy complacidos de estar acá. Forma parte de nuestro programa general que tenemos, el programa Canaima, programa estratégico que la profesora Mariluz en este momento les explicaba a ustedes muy bien, sobre la política de gobierno y el proceso de alfabetización tecnológica que tiene que llegar a todas nuestras comunidades en el marco de la justicia social, haciendo justicia en este momento histórico de nuestras vidas. Se le hace la entrega de las computadoras Canaima para que ustedes tengan un valioso recurso de aprendizaje en sus aulas. Allá sí es referente a la profesora que el cuidado que deben tener ustedes como padres, como representantes, muy importante que nosotros tengamos la previsión de hacer un uso adecuado de esos equipos, que no los vayamos a dañar, porque no hay garantía de reposición de las personas que lo dañen. Por eso es muy importante que deben ser atendidos nuestros niños, que si ahorita se hace un esfuerzo económico y se le hace un gasto para suministrarle esos equipos, que en la escuela tengan el uso adecuado y en nuestros hogares el uso adecuado. Y algo muy importante, que no exista motivo para que nuestros niños dejen de asistir a las escuelas. Importante, porque las matrículas fluctúan. A veces vamos y hay 30 niños, luego vamos y están 15, están 12, a veces no están los niños. Es importante que los padres, los representantes hagan el esfuerzo porque esos niños tengan su permanencia en la institución educativa. Los maestros debemos tener la responsabilidad de hacerle seguimiento a los muchachitos. El que no viene a clase, saber por qué no vino y si es posible ir hasta sus hogares a buscarlo, porque es nuestra responsabilidad como maestros, formadores, que nuestros niños están en el aula. Bueno, después de darle este afectuoso saludo y un llamado a la reflexión para que hagan un uso adecuado de los equipos, en vista del calor que está haciendo, todos vamos a darle inicio a la entrega del programa de las Canaima, con el apoyo de Cantebé, con el apoyo de la alcaldía que está acá presente, y bueno, dándole la bienvenida a todos los padres y representantes, y que hoy día Canaima es un motivo para ustedes estar acá en la escuela, pero que no sea el único motivo para que ustedes vengan al aula de sus hijos, a las escuelas de sus hijos, que tengamos todos los días un motivo para estar presentes en nuestras instituciones y hacer posible que esos niños asistan los 200 días de clase a nuestras aulas educativas. Buenos días. Aplausos. De manos de la profesora Daisy Blanco recibe su Canaima. En Caracas, haciendo estudios de medicina, ellos han ido preparándose poco a poco, porque en este gobierno se ha tomado en cuenta a los indígenas. Anteriormente, en los gobiernos pasados, los indígenas eran abandonados, pero este gobierno los ha recuperado. En estos momentos ellos están haciendo el pueblo indígena un trabajo que hacen ellos muy fácil, pues, a través de brazos fuertes, y observamos cómo sale ya el calorcito en la madera. Ese fuego se hace a través también de un canto para poder inspirar a los que están trabajando prendiendo el fuego. Para darle un poquito más de fuerza hay que cantarles, así que cantémosle fuerte para que ellos se inspiren.